partiéndose, ya tiene aproximadamente como asignatura formal y evaluativa, ya viene como por 19 años, recuerdo, 19 a 20 años por ahí. Entonces, el gobierno le ha apostado quizás siempre a la materia de informática. Lo que ha pasado todo este tiempo atrás, que tal vez los recursos son los limitados. Pero en la pregunta exactamente que si es una herramienta, sí. Y luego que si es algo indispensable para la educación, yo creo que le respondo que sí, porque esto de la pandemia nos ha dejado una lección de conocimientos que si los estudiantes, los docentes no estaban capacitados para afrontar estas clases virtuales que hemos tenido en estos días, que hemos, eh, creo que hubiera sido un fracaso total, pero gracias a que son los estudiantes son nativos tecnológicos, creo que esa es una ayuda bien importante ya para los estudiantes familiar, no la miran como un estudio. Entonces, yo creo que sí, es algo indispensable, ¿verdad? Y acuérdense que ya el celular ya no se convirtió prácticamente solo para llamar, sino que se ha convertido para muchas cosas de comunicación, las redes sociales que estamos viendo. Bueno, a muchos estudiantes ahí hacen las tareas porque no han tenido computadora. Entonces, si me pregunta qué es una herramienta de estudio, más que todo, sí. Y luego que esto les va a servir para la vida cuando ellos salgan de la institución. O sea, ya llevan conocimientos básicos, por eso es una informática básica. Ya si ellos se van a especializar en el área, pues entonces ya tienen que buscar un bachillerato especializado. En el caso de nosotros solo tenemos un bachillerato general, donde ven las materias básicas, ¿verdad? Y informática se mira básicamente, eso sí, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esa es mi respuesta a la primera pregunta. Sí, y en parte sí, comparto su opinión, que se ha vuelto indispensable esa herramienta más hoy en la pandemia, Así es. que eh, prácticamente lo sorprendió a todos, tanto alumnos como a docentes, ¿verdad? Porque muchos no estaban capacitados, pero considero de que era algo nuevo que afrontar y que las tecnologías posibilitaron que la educación no se estancara en su totalidad. Así es, así es. Entonces ahí se mira esa parte, ¿va? Si era una herramienta indispensable en la educación, pues yo creo que sí es una herramienta bien indispensable. Tiene que estar la tecnología, Sí, ¿sí? tiene. Es cierto que estamos limitados, pero nos hemos adaptado a la forma, a lo que tenemos para tratar de comunicarnos con el estudiante. Sí, tiene razón. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente pregunta. Según su experiencia como docente, ¿cómo percibe la situación de su institución entre los años 2019 y 2021? ¿La Uh -huh. institución ha sido capaz de cubrir los gastos económicos que conlleva la implementación de las TICs en la educación? Estos gastos pueden ser como adquisición de nuevas tecnologías, como computadoras, cañón, impresoras, pagos de factura en internet, impresiones. Bueno, con respecto a eso, nosotros quizás hacer un poquito de recapitulación, cómo estábamos trabajando desde la pandemia. Nosotros estábamos trabajando con equipos limitados. Sí es cierto que teníamos secciones de 35 estudiantes, entonces no teníamos 35 computadoras. Llegábamos a mucho a 20. Entonces lo que hacíamos es, porque hacer grupos, la teoría la recibían todos, en las prácticas hacíamos grupos para que ellos puedan estar en su computadora y puedan desarrollar la práctica. Entonces, eso es con respecto a la parte de 2019. Si nosotros tenemos la capacidad económica o el ministerio nos daba un bono para poder comprar infraestructura tecnológica, no. O sea, sí nos daban en ese entonces un bono de internet, por ejemplo. O sea, teníamos que hacer una contratación de internet por tantos meses, pero era algo limitado. La institución como si no cuentan. Si nosotros hubiésemos en ese entonces querido comprar, ¿qué? 40 computadoras para que todos los estudiantes pudieran estar con su computadora. No obstante, ¿verdad? El gobierno en este momento pues ha adquirido un lote significativo de computadoras que está dotando los centros escolares, pero eso hasta este momento. Anteriormente, 2019-2020, pues hemos trabajado
no para estudiantes, no hay copias, porque los fondos son bien pocos. Entonces, no tenemos capacidad para compra de recursos tecnológicos en la institución. Sí, entiendo. Y bueno, que en parte esta investigación que estoy haciendo tiene que ver con los fenómenos sociales que afectan tanto del municipio como del país, ¿verdad? Y la pobreza puede ser que influya en esto, la pobreza del propio municipio y del país, que influya que la institución no cuente o no haya contado en ese momento con las herramientas necesarias, ¿verdad? Sí, cabe mencionar que las instituciones trabajan con un presupuesto escolar. Entonces, nosotros nos basamos al presupuesto. El presupuesto viene en base al número de estudiantes. Entonces, pero aún así hay otros gastos que cubrir, ordenanzas porque no se paga por el Ministerio de Educación, secretario no se paga por el Ministerio de Educación y otros gastos que el Ministerio de Educación no cubre. Si el Ministerio de Educación cubriera a ese personal, pues entonces la institución quedara un poquito más holgada para poder adquirir equipo, una herramienta, ¿verdad?, para los estudiantes o para los docentes para tenerlo. Hasta hoy en día ya se está dotando de computadoras a los estudiantes, pero esto ya es al 2021. Sí, 2021. Entonces, en un porcentaje más o menos, entre los años 2019 y 2021, ¿cuánto ha sido la capacidad que ha podido cubrir Un el 20%, un 20% a lo mucho. 20%? Sí, Sí, a lo mucho comprábamos partes, reparar algunos equipos, la impresora, la tinta, o pongámosle un 20%. va, así quedamos entonces. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la tercera pregunta. Este, bueno, que esta creo que ya la respondió, pero sería bueno que la recapitulemos de nuevo. Que, digamos, cuál ha sido la forma de solventar las necesidades tecnológicas, que sea algún presupuesto asignado o se limita a las necesidades básicas de la institución. Sí, lo que pasa es que, como te estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos trabajado con el equipo que tenemos. En este caso, teníamos 20 computadoras y tendríamos que ingeniarnos de cómo el estudiante debería de recibir informática. Aunque no era lo ideal, pero las prácticas no se hacen entre dos personas, sino que tiene que ser personal, ¿verdad? Entonces, por eso hacíamos equipos. Con respecto a los gastos, pues estamos limitados, un 20%, como te mencionaba, quizás para cubrir ciertas actividades de mantenimiento, más que todo, a los equipos. En adquisición sí que estamos mal, pues, porque comenzamos a tratar de adquirir equipo por equipo, que se quedaban que $500 al año para comprar equipo tecnológico, y con eso no nos comprábamos ni una computadora, pues a lo mucho el mantenimiento de los aires iba ahí, o sea, bien limitado. Entonces nosotros tenemos que ingeniarnos cómo solventar los problemas que teníamos, y ahí hemos ido viendo, ¿verdad? Organizándonos. El Ministerio de Educación nos daba esas computadoras que teníamos, el Ministerio de Educación nos dio unas en el 2010 y otras 10 nos dieron en el 2018. Entonces, ha pasado 8 años para que nos den otras 10 computadoras. Entonces, con eso hemos estado trabajando. Sí, sí, ha sido bastante tiempo para que le dieran otras computadoras. Así Sí, y lo que mencionabas de que hacía equipos, yo lo viví en su materia, hacíamos equipos, recuerdos para... es la única solución que teníamos. No se podía poner dos personas a estar porque uno hace y el otro deshace. Sí, era la Sí, única manera. Bueno, sí. vamos a pasar a lo que es la cuarta pregunta. Esta sí ya es un poquito más cuantificada, permítame. Bueno, en una escala del 1 al 10, de parte de los docentes y los alumnos de la institución, ¿cuál es el nivel de adoptación de las nuevas tecnologías de información y comunicación? Am, y aparte, quisiera saber si ha habido una evolución respecto a los años 2019 al 2021. Esta evolución puede haber sido en la adquisición de parte de los alumnos o de los docentes, de celulares, de internet, radio, televisores, cañones, impresoras y demás. Ok. Esa pregunta con respecto, voy a contestar primero con respecto a los docentes. Mm. Del 1 al 10, nosotros estábamos preparados 10, y te explico por qué. Sin saber que iba a haber pandemia en el 2020, en enero de 2020, comenzamos con el proyecto de Google Classroom con nosotros. O sea, los estudiantes presenciales ya nos enviaban las tareas por medio de Google Classroom, porque era una forma de estar pendiente de ellos. Estábamos en un proyecto
de medio ambiente, donde ya no íbamos a sacar fotocopias, todo lo íbamos a enviar por Google Classroom, ellos ahí se ahorraban dinero de las copias y bueno, todo eso. Entonces, ese es un proyecto que teníamos para no estar, mire, vaya a imprimir una copia, si aquí está la tarea, los informes nos enviaban a nosotros, tenían que ir a imprimir, gastaban, entonces nosotros no, todo para Google Classroom, lo hacen en PDF y lo envían a Google Classroom. Así pasamos enero, febrero, marzo. En marzo del 2020 viene la pandemia, entonces nos mandan a todos para las casas. La ventaja de que los docentes ya estaban capacitados para utilizar, en este caso, la plataforma que estábamos utilizando, en este caso era Google Classroom. Lo que nos sorprende más adelante es que el Ministerio de Educación hace convenio con Google y dicen que vamos a trabajar con Google Classroom. Entonces los docentes estaban preparados del 1 al 10, 10, porque todos estaban enrolados ya. Todos tenían sus clases, los estudiantes ya estaban enrolados. Algunos, quizás un 10% de los estudiantes, no, pero eran por factores que no tengo celular, los escasos recursos. Bueno, hay factores, ¿verdad? Pero te puedo decir que el 90% de los estudiantes tenía celular y un celular inteligente, no era un celular pues de teclas. Entonces, eso nos favoreció a nosotros para la comunicación con ellos. Cuando nos mandaron para las casas, entonces nosotros de ahí estamos en comunicación ya, ¿sí? Vía redes sociales, nos mandaban las tareas a Google Classroom. Entonces, creo que en los estudiantes pongámosle un 9 por los que siempre hay alguien que se limita, tiene limitaciones de acceso a internet, no tenía para comprar un celular, tal vez no de computadoras, en el manejo de computadoras, pero si me decís en el manejo de celulares, te digo el 10, porque sí lo manejan 10. Entonces, esa sería mi respuesta para esa pregunta. Ah, una pregunta más, pero esta sí es de carácter personal. Ok. Esto ya era lo que ustedes hicieron, ¿verdad? De comenzar a utilizar Classroom. ¿Eso ya era de parte de la institución o el gobierno les De, había dicho? no, 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 hasta ese entonces nosotros no sabíamos. Ah, o sea, buena. De parte de la institución. Eso fue un proyecto que les presenté a los docentes en enero. Les gustó, como estábamos en el proyecto de medio ambiente, de que no tirábamos, no utilizábamos platos desechables ni nada de eso. Entonces, parte de la impresión, del gasto de impresión y tinta y papel, entonces surgió utilizar Google Classroom, sin saber nosotros que el ministerio al final iba a optar por esta plataforma tecnológica para educación. Vaya, sí que fue un gran aporte eso. Así es, fue un aporte. Sí. Sí. Bueno, voy a realizar la quinta pregunta. Victoria es catalogado como un municipio de extrema pobreza. Teniendo en cuenta eso, ¿considera que de alguna manera la situación actual del municipio afectó entre los años 2019 a 2021 a la institución educativa en la que trabaja, o sea, en el instituto? Sí es cierto que el municipio de Victoria es catalogado como extrema pobreza. Existen varios factores ahí. Los estudiantes que nosotros tenemos, quizás un 20% de estudiantes, son de bastantes limitantes, o sea, tienen pocos recursos económicos para poder estudiar. El otro 80%, sí es cierto que tal vez el papá, la mamá, el tío, viven con la abuela, con el tío, no trabajan, pero tienen un factor que los levanta, entonces son las remesas. Entonces, con las remesas, pues ellos andan buenos celulares, tienen computadora, tienen internet, porque los papás, los tíos, los primos, todos siempre tienen la misma capacidad económica, o sea, como nos dan por estudiante un cierto monto, entonces a la institución no la afecta, o sea, sea de extrema pobreza o no, nosotros vamos a contar siempre con el mismo presupuesto. Con respecto a los estudiantes, pues como te digo, ese 20% quizás sí, ¿verdad? Porque no tienen, a lo mucho no tenían ni dinero para comer a mediodía. Entonces, porque las jornadas son de 8 horas, pues, o sea, llegan a las 7:30, a veces se van hasta las 4 y tienen que almorzar ahí, no tenían que comer. Pero también está un proyecto de alimentación escolar donde la institución, pues, al ver y detectar este tipo de problemas con los estudiantes, mirábamos la manera de se comenzó a dar también en bachillerato los refrigerios escolares. Entonces se daban tipo 10, ¿verdad? Para que estas personas con limitantes, pues, puedan tener a las 10 un refrigerio o algo para que pudieran aguantar la jornada. Entonces nosotros le dábamos alternativas también, porque muchas veces eran de cantones, entonces traigan su comidita, nosotros tenemos un microondas,
y lo pueden calentar aquí con gusto, pues. Entonces, porque ser pobre no necesita, pues, no necesariamente tiene que ser una limitante, sino que tienen que dar un mayor esfuerzo. Entonces, nosotros eso lo motivamos a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que con respecto a eso, de si el municipio, si es cierto que es de tema pobreza, pero no nos ha afectado directamente a la institución, no nos ha afectado. Bueno, sí, tal vez directamente sí a los alumnos, ¿verdad? Porque A lo usted que no, ahí nos como comentaba acerca de así es. las... Sí, a los estudiantes sí, claro, porque pues sí es una limitante no tener ni para el transporte. A veces vienen de cantones como a ¿qué? 5 kilómetros y en Cantón las calles malas, los camiones cobran $1, entonces no tener ese dólar para venir, pues entonces sí es una limitante. Sí, Sí, 20%, el otro 80% yo creo que sí tenía la capacidad. bueno. Ah, pues es interesante conocer porque, o sea, yo tenía curiosidad de saber si la institución tenía problemas, pero ahora me doy cuenta que la institución quizás no, o sea, que según lo que me afirma usted, no tenía problemas, sino que quienes No, tenían problemas son los alumnos. nosotros tratábamos de solventarlo, como te decía, ¿verdad? Por casos. O sea, y mirábamos que todos los estudiantes con buenos smartphones, mejor que lo que andan uno, mucho dinero, y al final sacamos no, mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi abuelo están en Estados Unidos, entonces tiene una vida relativamente bien, pero un 20% que sí, ¿verdad? El papá no trabaja, la mamá enferma, el papá tiene bastantes hermanos y no tienen ni para el transporte ni para la comida, pero eso es un 20%. Vaya, ya, entiendo. Bueno, ahora, ¿algún fenómeno social que afecte a la institución o a los alumnos directa o indirectamente? Fenómenos sociales, pues tenemos lo de las maras. Es un Ese es un problema social, he tenido problemas, Ujú. problema de drogadicciones, venta, consumo, tenemos eso. Son temas bien difíciles de abordar porque son temas delicados, ¿verdad? Entonces, pero nosotros hemos sabido llevar a esa situación también porque son adolescentes, tienen derecho a estudiar, nosotros no podemos decirle, no, mire usted porque anda en malos pasos no lo vamos a matricular. No, se matriculan y tratamos de llegarles a la conciencia, ¿verdad? Que es una institución educativa, que el comportamiento, hay reglas, hay normas que cumplir. Entonces, que no, y usualmente hemos tenido éxito en esa parte. Sí es cierto que hemos tenido el problema de las maras, el problema de la drogadicción, el problema de alcoholismo. Acuérdense, son adolescentes y de repente, pues el día del alumno llegaban con olor a licor o droga. Entonces nosotros inmediatamente abordábamos esos problemas y con respecto al problema de las maras, pues nosotros con ellos hablábamos directamente que era una institución educativa y que se limitaran a estar haciendo o intimidando a sus compañeros, sino que de llevar a la armonía en la institución. Así que fenómenos sociales sí hay. ¿Ha afectado? Sí, le puedo decir que sí ha afectado porque también el acoso de la policía a ellos, ¿verdad? Porque a veces llegaban golpeados y ¿qué pasó? No, pues me encontró la policía y me golpeó. Entonces llegaban golpeados y bueno, ni modo, ¿verdad? Son fenómenos. Bueno, esos son algunos de los fenómenos que usted ha podido observar, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a la penúltima pregunta, don Edwin. El gobierno central de El Salvador, ¿qué tanto se ha involucrado en lo que es la implementación de las TICs en la institución o en general en la educación? Ok, si estamos hablando del gobierno anterior del FMLN, cuando estaba Sánchez Serén, se dieron algunos pasos, quizás no los que hubiésemos querido. Entonces, uno, recibimos mediantemente al apoyo con respecto al Internet, pero luego no eran para todos los centros escolares, sino que nos dieron un año y después los otros años nos dejaron sin nada, simplemente. Y el Internet para nosotros ya es algo vital porque los sistemas, el SIGES, por ejemplo, que manejamos la asistencia, manejamos las notas, manejamos el registro, manejamos los títulos, todo, hasta inventario, todo se lleva ahora en sistema y la institución no contaba con Internet y así pasamos hasta salimos de la pandemia y no teníamos Internet.
Entonces nosotros como docentes mirábamos la manera de cómo nosotros siempre teníamos que estar conectados, pues porque ahí nos enviaban los correos, teníamos que actualizar el SIGE, bueno, entonces, pero ayuda del Ministerio de Educación no había. Bueno, a partir del 2020, ya del 2020, se comienza todavía a ver algunos estancamientos, no habíamos visto nada claro hasta este año que anuncian la adquisición de nuevas tecnologías, en este caso computadoras, tablets para los niños, y que pensábamos que era un hecho de campaña o algo así. Y nos sorprende que es cierto que esto es un proceso porque son miles de equipos, son miles. Ya el segundo año de bachillerato de nuestra institución ya tiene computadoras completas. Todos los estudiantes tienen computadoras de segundo año. Falta la parte de primero porque esto va gradual. Entonces, primero han ido los terceros años, los segundos años, y tengo entendido que ya están con los primeros años. Entonces, esperamos que en el transcurso de estos días se nos esté dando las computadoras para los estudiantes de primer año. También con respecto al Internet, es más, ayer el director me comunica que aparecemos en un listado donde ya nos van a poner Internet en la institución. Entonces, hasta este año nos están dando ya las herramientas que nosotros necesitamos para poder trabajar, porque entonces ya todos los estudiantes tienen computadora, ya no hay excusa, ya van a tener Internet, ya no hay excusa. Entonces, creo que hasta este año estamos recibiendo quizás ya insumos tecnológicos y herramientas tecnológicas como que es el Internet, que es indispensable para poder, es más, plataformas, las plataformas que tenemos es una plataforma pagada, no es una plataforma gratuita, la de Google Classroom, porque tenemos muchas ventajas de tener, porque hay un convenio con Google. Entonces, creo que las herramientas tecnológicas, creo que este gobierno, al menos este gobierno, sí está apostando. Y lo podemos ver también en la aportación que están dando en el presupuesto al Ministerio de Educación. Nunca se había visto que un gobierno dice que invertir, yo le llamo inversión, ellos le llaman gasto, porque estaba ahí viendo que mucho gasto dice que tienen porque le está dando demasiado dinero a la educación. Para mí no es un gasto, es una inversión. No se va a ver ahorita, se va a ver a futuro. Estamos invirtiendo en la educación, que quizás nunca se había hecho. Se han invertido en otras cosas, menos en educación, y creo que hoy se está haciendo.